Hablando de Páginas Podcast. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablando de Páginas Podcast. Espero que estén súper bien en su miércoles. Hoy estoy con mi compañero Luis Suárez, que es amigo mío y bueno, compañero, como ya dije, también de la licenciatura. Hemos ya compartido 5 semestres juntos. Y pues hoy me va a acompañar para el episodio. Les traemos un tema súper cool y pues gracias por estar aquí. No sé si quieras decir algo más. Hola, yo soy Luis, estoy cursando la carrera también y ¿podemos hablar? Sí. Esto. Ok, pues bueno, el día de hoy el tema que les traemos es la censura literaria. Va a estar un poquito denso, la temática es algo que a lo mejor no suelo tratar como con tanta seriedad en los programas, pero pues les va a gustar, va a estar bastante interesante. Y pues bueno, me gustaría que empezáramos a decir como nuestras definiciones de la censura. Yo quiero leer literalmente lo que encontré en Google porque siento que está como bastante preciso, pero igual ahorita tú también puedes decir como la tuya. Y pues bueno, yo encontré la definición que es acción de examinar una obra destinada al público suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales, religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir. Esta es literalmente la definición que encontré en Google. ¿Tú quieres agregarlo? Sí, yo tenía, pero para censura literaria. No sé si quieras. Okay. Sí, pues dale, igual también, este es como un panorama general, porque pues también nos vamos a enfocar más en la censura literaria. Entonces, si quieres, ahorita yo digo la mía y tú sí. La tuya. Sí, pero, o sea, se me hace interesante también porque dice censura política. Sí, cosa que también sucede en la literatura. Sí, entonces, claro. Entonces, ¿qué definición tienes tú? Yo de literatura tenía que es una censura que te permite, o sea, perdón, que te limita ciertos campos. Okay. Hablábamos también de las culturas, que es lo más importante, y la censura literaria se adapta a la cultura, no tanto te quita el potencial, sino que se adapta a la cultura, que sucede también mucho en la traducción, que también vamos a hablar aquí con Nefando. Sí. Bueno, yo en la censura literaria también hablo pues justamente acerca como de esta condición que le hacen pues a los escritores, ¿no? Como esta tipo como pues sí límites, barreras, ¿no? Y esto hace como mucho hincapié en el que se abre muchas veces mucha controversia esto de pues la creatividad, que sí, que no, quién define lo que es moral, lo que es inmoral, etcétera, ¿no? Sí. Y uno de los ejemplos que yo puse acerca de como de estas censuras, una de ellas es Buzz Lightyear, que justamente hace pues no mucho salió esta película y pues en algunos países se prohibió, ¿no? Esta sí se expuso, pero en algunos países prohibieron literalmente pues su proyección, ¿no? Y si nos vamos más atrás, me encanta poner como este ejemplo de la teoría de la evolución de Charles Darwin, porque pues también se hizo pues mucha censura y súper fea, ¿no? Antes era un poquito también más como radical. Y a lo mejor también de Catcher in the Rye, hoy en día, pues sí, también cuando se publicó estaba este tema de la censura, ¿no? O sea, del tema que hablaba, la manera en la que exponía los temas y que eran muy fuertes. Y al día de hoy creo que también está habiendo como una cierta polémica de si sacarla ya de las escuelas, que porque el libro pues está prácticamente basado en un personaje que era blanco y pues de una posición socioeconómica pues alta, ¿no? Y pues bueno, que ahorita ya es también más un tema como de cancelación, que también por ahí se abre como otra rama diferente. No sé, ¿tú qué opinas como de esto? Sí, a ver, yo también tenía eso. Muchas veces la censura no tanto se adapta más al público al que lo va a consumir. En el tema de los libros, dijiste, dijiste Buzz Lightyear. Sí. En el tema de libros, de Catcher in the Rye. En libros, bueno, Stephen King, antes de ser Stephen King, tenía un seudónimo y se llamaba Bauman y sacó un libro que se llamaba Rabia, que hablaba de tiroteos escolares. Okay. Entonces son libros que se censuraron también. ¿Sí podía decir eso? Sí. Son libros que se censuran y que no permiten todo el público. Las editoriales también no son muy abiertas, que es también lo que queremos hablar hoy. Sí, claro. Y también es el público al que está dirigido. Supongo que un tiroteo escolar aquí en México no es tan grave como en Estados Unidos. Y creo que de ahí viene la censura. Pues más bien como más común, ¿no? Sí. O sea, en Estados Unidos pues ya sabemos que es un tema a lo mejor muy como aquí las... intocable. Sí. A lo mejor aquí como pues justamente la trata, los homicidios, etcétera, ¿no? Y
crimen organizado y todo este De rollo. que no sé qué decir, no sé Sí, qué sí, sí sí. decir y qué no decir en el podcast. Sí, pero aquí en no. México también, no sé, creo que las editoriales son muy abiertas. Porque ya estamos conviviendo con la violencia y todo este rollo. Creo que tenemos más asimilado esto. Pero hay países con temas muy delicados. ¿Vamos a hablar? Sí, sí, Vamos a hablar de claro. eso. Sí, entonces, bueno, muy brevemente ya les dimos como una cierta diferencia, o bueno, para retomar, una diferencia como entre también la censura y la cancelación. La censura se produce al momento del intento de la publicación o de la publicación emergente, ya cuando se está publicando y que ciertos países dicen de que no, o bueno, lugares, escuelas, básicamente todo como espacio que esté regido, pues, por un, no sé, líder o gobierno. Y la cancelación es cuando ya está publicado, cuando los críticos, el público la empiezan a conocer y determinan que no es apto que se siga leyendo, justamente como, no sé, por ejemplo, Lolita, que ahorita también está medio cancelado, Bukowski, y bueno, ya también dije The Catcher in the Rye en cierto momento. Y bueno, como ejemplo principal, temática central medular de este episodio, queremos hablar sobre Nefando, de Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana, y pues Luis, que es ahora sí el experto en el libro, que lo leyó, que está haciendo ahí un trabajo muy bueno en base a esta novela, pues nos va a dar una reseña extendida y nos va a hablar acerca del contexto en el que se publica, que esto viene siendo en la literatura, le llamamos análisis de recepción. Y pues nada, te concedo el micro, igual ahorita si tengo alguna pregunta y así ya te digo. ¿Lo tomo yo? Sí, para que te sientas mejor. Ok. Bueno, este es el libro. Es de Mónica Ojeda. La editorial es aquí, es Almadía. Hay una editorial en la Ciudad de México. Y bueno, voy a dar una pequeña sinopsis y ya después explico un poco todo. Va. Pero Nefando habla de 6 jóvenes que comparten un piso en Barcelona y en cada habitación se producen actividades, pues, un poquito turbias. En una de esas actividades es una novela para adultos. Es también el deseo frustrado de autocastración y un diseño de Demosense, que es Nefando, que es como una subcultura informática artística, que ya entraremos más a profundidad con eso. Ok. Bueno, quisiera explicar antes Nefando para cambiar un poquito y ya explicar después el contexto de la publicación. No sé. Bueno, voy a explicar un poco lo que es Nefando para que se entienda un poco la temática del libro. Nefando es una Demosense, que es como un tipo de diseño de la Deep Web y todo este rollo turbio. Y comienza por los mismos traumas, ¿no? de uno de los personajes. Para dar un tipo de panorama a lo que es Nefando, es un juego que comienza en la Deep Web, que si bien no está inspirado en una historia real, pues son cosas que suceden, son situaciones que todos hemos escuchado o visto, no sé. Pero el juego comienza con una mujer que está desnuda en medio de un cuarto y pues la gente comienza a entrar, sobre todo de foros de este tipo de juegos, y la ven desnuda. Y al principio no saben pues, qué está sucediendo, pero mientras pasa el tiempo, los de los foros empiezan a actuar con todo el panorama y descubren que la mujer pues está viva. Okay. El vello púbico le crece, la pueden golpear, o sea, pueden hacer muchas cosas. Y hay como que era un juego normal de la Deep Web hasta que descubren que en cajones pues hay videos. Okay. Hay videos. Espera, pausa. Dijiste que, o sea, descubren que el vello púbico le crece. Esto significa que durante el libro, o sea, las personas pasan como mucho tiempo tratando de descubrir qué pasa ahí, mientras ahí está la... Sí, o sea, estructuralmente la novela es muy compleja, porque mezcla muchos formatos. Ese lo descubrimos en un formato muy chido que es el de como un foro de internet. Entonces la gente va interactuando, son diferentes voces que van interactuando y pasa el tiempo. Estamos hablando de que cada día en el juego de Nefando, cada día sucede algo nuevo. Le crece el vello, la mujer la puedes golpear y cada uno tiene una experiencia distinta con la mujer. Entonces una persona descubre que hay un cajón y descubre un código, entonces este código lo introduce en una de las computadoras y sale un video pues de... Sí. Dilo, igual lo censuramos. Es un video... La censura. Es una violación infantil. Y bueno, mientras más avanzan los días y la gente va descubriendo cosas, va viendo videos distintos, tanto videos de niños, que es como el tema principal, hasta el gore, que es como sangre y más sangre. Y así comienza Nefando, se empieza a hacer como una leyenda en la novela, obviamente.
empieza a ser una leyenda de Nefando en la Deep Web hasta que llega la policía. Tiene que intervenir porque los videos eran muy fuertes. Principalmente la novela nos plantea que los videos estaban en la Deep Web, pero descubrimos que los personajes, que yo los voy a introducir, son parte de los videos de Nefando. Entonces, para hablar de los personajes muy rápido, o sobre todo los que importan, tenemos a los hermanos Terrán, que son, se puede decir que los protagonistas de la novela, y los hermanos Terrán plantean el concepto de Nefando, y ellos son los protagonistas, lamentablemente, de los videos de violación infantil. Y bueno, ellos descargan los videos que ya son de ellos, pero porque los subió su papá. Ellos desde pequeños tienen cierta daño sexual de su papá. Y a partir de eso su papá subía los videos a la Deep Web, ellos lo descargan y como... ¿Su papá subía los videos? Sí, o sea, su papá abusaba de ellos y subía los videos. Son temáticas muy fuertes. Sí, claro. Sí. Sí, justamente por eso comentaba como al inicio de que siempre trato como de darle un aire a los episodios como de chill, de que no pasa nada, bla, bla, bla. Pero hay veces en las que hacemos justamente análisis de novelas. Hace poco hice un análisis de Un día perfecto para el pez plátano de Salinger. Y pues también hay cosas turbias, ¿no? Y de repente como que verte frente a la cámara y con un micrófono hablando de cosas así, sí es como... ¿Qué puedo decir y qué no puedo decir? Sí. Y no sé, o sea, se siente bastante como... Y creo que después vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero se siente incómodo como tener que tratar este tipo de temas. Sí. Pero pues pasa y tenemos que hablar de ellos, ¿no? Entonces, continúa, perdón. Sí, también es parte de la literatura, ¿no? O sea, no solamente se tiene que hablar de las cosas buenas. De hecho, quisiera profundizar un poquito en una parte del libro de este tema, porque toca también el tema de la censura. Pero... solamente para terminar la idea, los hermanos Terrán son los que protagonizan Nefando, porque son tanto los actores de los videos, bueno, actantes de los videos, y los creadores del concepto Nefando y del juego. Más adelante se tocan temas como del trato de los traumas, sobre todo en la infancia, ¿no? Que es una característica de Mónica Ojeda, pero pues eso es un tema muchísimo más complejo para tocar. Ya muy por encima hay 3 personajes más. Uno es Kiki Herrera, que es una mexicana, que es escritora y becada por el FONCA. Otro es Iván Herrera, que es estudiante de literatura. Y tenemos al Cuco Martínez, que es el único español. Paréntesis, la novela sucede en Barcelona, España. Pero bueno, son 3 personajes, más los 2, son 5. Y así se desarrolla Nefando. Cada uno tiene una historia muy turbia. De hecho, si queremos hablar de temáticas malas, Kiki Herrera escribe una novela para adultos. Iván Herrera siente como un desconocimiento de su cuerpo, no sé si no quiere tener su miembro, así que se lo arranca, o sea, literalmente se lo arranca. Y el Cuco Martínez, bueno, es un ladrón y habla mucho de la cultura española, sobre todo por todo lo que está sucediendo en Barcelona, el tema de que hay mucha gente y muchos turistas. Entonces son temas delicados, tanto políticos, en el caso de España, como pues muy turbios. No sé si quieres que hable de una vez de Mónica Ojeda, ¿o quieres decir algo? Sí, introduce a la escritora. Yo nunca está de más, y a mí me encanta siempre saber más sobre los escritores. Hoy vamos a saber mucho de Mónica Ojeda. Nació en Guayaquil, es ecuatoriana, en el año 1988. Y ella publica Nefando en el 2016. Ella lo publica en España, y creo que aquí está el tema. Ella escribe Nefando en el 2014, lo escribe mientras estaba en Barcelona, y se intenta publicar en este mismo año, pero las editoriales ecuatorianas no lo permitían por la temática. O sea, estamos hablando de que Mónica Ojeda tiene temáticas tanto de incesto como de pues perversión infantil. Sí, claro. Entonces el público ecuatoriano, o mejor dicho, las editoriales ecuatorianas pensaban que no estaba listo Nefando para el público ecuatoriano, así que se va a España a publicar el libro. Después se publica en Almadía, que es una editorial que tiene sedes aquí en México, así que pues aquí se puede conseguir también. Pero es eso, o sea, tuvo que ir a otro lado a otro país para poder publicarlo. Eso, las temáticas recurrentes son incesto, cosas para adultos. Sí, cosas bastante, como ya vimos, pues bastante. Y sexualización. Sí.
sexualización infantil. Ujú. Y eso es muy importante, también es una representante, sé que no es el tema, Sí. pero es una representante del nuevo gótico latinoamericano, Ujú. que junto con Mariana Enríquez parecen ser las que tienen más Ujú. fuerza, Ujú. y pues resulta muy importante para la literatura actual. Ujú. Está cursando una maestría, un doctorado, Ok, ok. que creo que es, no estoy seguro, pero es de novelas pornográficas. Ah, ok, súper cool. Allá Entonces, también. en español. Así Qué padre. que, sí. No sé si quieres agregar algo de esto. Bueno, yo no había investigado mucho acerca de Mónica Ojeda, justo como lo dejé ahí medio libre para que te extendieras en el libro, pero lo que sí me gustaría como ahorita ya adentrarnos y que nos platiques es justamente como, o bueno, platicarlo entre los dos, justo como esta negativa, ¿no? Esta negativa que tiene la escritora en un país latinoamericano donde se viven cosas de las que ella habla en el libro, ¿no? Y pues bueno, también no sé si ya introducir la peli, ¿qué opinas? ¿Te late o quieres terminar, sintetizar algo? No sé, tú Solamente dime. para cerrar el tema Ujú. de la escritura que va totalmente en contra de los temas que se pueden decir normales o hasta Ujú. buenos de la literatura. Mónica Ojeda tiene un capítulo muy Ok. interesante donde nos habla desde Kiki Ortega, que es la escritora mexicana becada por el FUNCA, Ujú. y nos habla de la literatura o la censura literaria, que, Ok. que entra totalmente en el tema. Nos narra desde Kiki Ortega y nos dice que está en un circo, Ujú. y Kiki Ortega es una escritora pequeña. O sea, ya Kiki Ortega escribía cosas turbias, la verdad. Ok. Cuenta una historia. Sí, pues sí, desde que dijiste que Sí, estaba como, bueno, que en cada habitación sucedían cosas sucedían cosas medio raras. raras. Y pone, me imagino ella, o creo que me habías dicho en algún momento, que ella pone fragmentos de su novela dentro de la novela, que eso está súper cool. Sí, Como... es una técnica muy chida, la verdad. Sí. Supongo que ya la habían hecho, ¿no? Pero habla de una novela, o sea, escribe una novela dentro de una novela. Ujú. Y de hecho tiene otro libro, que también es un libro muy, muy turbio, que se llama Mandíbula. Ujú. Y habla de un ensayo dentro de una novela. Ah, sí, Y sí, eso, sí. pues la verdad está muy chido. Pero bueno, nos narra una historia. Ujú. Ella ya escribía cuentos, y uno de sus cuentos, que era como el que sus papás siempre censuraban, era de una joven, era una nana, tenía Ok. enanismo, que quería tener relaciones con un elefante. Ok. Entonces es demasiado turbio. Sí. Y después nos cuenta una historia que está en el circo, y hay un trapecista colgado y de repente cae desde muy alto y se rompe la rodilla. O sea, nos narra cómo la rodilla sale de la piel y cómo la gente comienza a alterarse, empieza hasta a llorar. Pero en un momento entra la gente del circo y lo saca de la carpa y entra un elefante. Entonces en ese momento la gente comienza a ponerse feliz porque pues hay un elefante en el circo. Y ahí está como esta análisis sobre la literatura. Tenemos que ver al elefante, no tenemos que ver al... Perdón, tenemos que ver al joven que se rompe la rodilla, no tenemos que ver al elefante. Y es esto, o sea, la literatura es parte también, o sea, Sí, claro. las cosas turbias son partes de la vida, Sí, y la claro. literatura es un intento de retratar o de Sí, interpretar esto. Entonces, aunque sean temas tabús, a veces tenemos que tocarlos, ¿no? Ujú. Sí, las artes en general, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me encanta como esta alegoría, pues del elefante y de, perdón, Lolita Ayala, me pasé, sí, no manches, esta parte del elefante y pues de desviar la mirada, ¿no? Del público, justamente de esta crítica social tan fuerte que Mónica Ojeda mete en su novela, está impresionante. Ya me la quiero leer. Está cortita, ¿no? Tiene unas... Sí, tiene unas 160 páginas, 160 más o menos. Está súper cortita. Qué padre. Aparte, muchas partes, la verdad es que ni siquiera es texto, o sea, son como 5 páginas de un álbum de dibujos. Órale. Hay poemas también, Wow. hay foros, tiene de todo. Qué padre. Es todo una novela experimental, padrísima, sí, ¿no? Buenísimo. Wow. Ok, de la mano con esto quisimos agregarles justamente lo de la película The Sound of Freedom o El Sonido de Libertad. Probablemente muchos de ustedes ya la vieron. Si no la han visto, pausen el episodio, corran y compran los boletos del cine para ir a verla. La verdad es que está bastante buena. Y me da muchísima risa platicar esto, pero es que yo no quería ir al cine ese día. Mi mamá literalmente
me obligó a ir al cine porque yo tengo un tema con el cine y las películas. No soy tan fan de ir tan seguido. Entonces, mi mamá tenía muchísimo tiempo viendo como reseñas de esta película en TikTok. Y no sé por qué le dio una fiebre como a las mamás de se asustaron muchísimo con esta película de que, por favor, necesito ir a verla y que vayamos todos a verla, por favor. Y yo de que, ay, ok. Y como yo últimamente, pues también, tú sabes, la universidad, a veces la carga de trabajo es bastante pesada. Entonces como que creo, compró los boletos para ir un lunes al cine y yo era como de, no quiero ir en un lunes pesado y lleno de trabajo y tareas y de escuela y de todo al cine a ver una película que no sé si quiero ver en realidad, ¿no? Yo no tenía ni idea realmente de lo que iba de Son of Freedom. Pero bueno, total, fuimos mi mamá, mi papá, mi hermano y mi amiga Joss, que está detrás de cámaras apoyándonos. Y bueno, todos fuimos y la verdad es que, wow. Y yo, sin palabras. ¿Tú ya lo viste, no, verdad? No lo he visto. Y yo, pero sé de qué trata. deberías. No, pero sí, la película, voy a dar también una pequeña reseña, pero es básicamente pues un retrato, está basado en hechos reales. Esta película sí está basada en hechos reales, la historia sí sucedió, y pues está basada en un agente de la policía de Estados Unidos que empieza a crear como una red para atrapar pedófilos, y personas que consumen este tipo de contenido en la deep web, ¿no? Entonces empieza como a introducirse como en todo eh, business y tiene él que viajar justamente a Latinoamérica. No recuerdo bien qué país, creo que fue Colombia, en donde se queda un tiempo y de hecho él tiene que tomar la decisión de dejar a su familia porque el departamento policíaco de Estados Unidos ya no como que costeaba el hecho de que él se quedara allá porque él se obsesionó como con buscar a la hermana de un niño que él pudo rescatar. Entonces él quería pues buscar a esta niña, ¿no? Y aparte sentía como esta necesidad de ayudar justamente a tantos niños que él tuvo pues obviamente la oportunidad de ver todo lo que le hacían porque tenía que checar los documentos de la deep web, o sea, obviamente tenía que pues ver a los tipos estos, ¿no? Cosas fuertísimas. Entonces él se obsesiona como con ayudar a esta niña porque pues también habla con su papá cuando le entrega a un niño y él le dice que es que, o sea, me acuerdo perfectamente que el papá le dice de que usted le pregunta al policía, ¿cuántos hijos tiene usted? Y creo que tenía 4, 5, no sé, tenía varias. Y el papá le dice de que usted cómo se sentiría si tuviera que llegar a su casa y verla, y saber que un cuarto, una habitación está vacía, que una cama está vacía, que no va a llegar su hija a dormir. Entonces el policía como que se obsesiona bastante con pues esta idea, este tema de que siente esta necesidad moral de regresarle esta niña a su papá, ¿no? Entonces viaja a Colombia y se encuentra con otras personas que también se dedican como a este tema de encontrar pedófilos y entregarlos a la justicia. Y pues ahí, aparte de que la película es pues de acción, pues realmente la médula es justamente esto, ¿no? O sea, lo que está pasando en muchos países, que justamente pues la trata de personas, de niños, y pues este tipo de contenidos que se sube a la deep web, este tipo de personas que consumen este contenido, que es algo realmente muy, muy, muy perturbador. Es muy grande también. Y muy, muy grande. Y de hecho, uno de los temas que tocan, pues sí, datos que te dan en la película es que justamente Estados Unidos es uno, si no es que el más grande consumidor de este tipo de contenidos, lo cual está gravísimo y te quedas de verdad choqueado. La película está muy, muy buena. Total, al final, bueno, ya spoileé muchísimo, pero ya no quiero decir como más, pero al final de la película, pasan como un cortometraje, no recuerdo bien el nombre de la persona, se los debo porque está medio difícil su apellido, entonces siempre se me olvida, pero pasan como, no es un corto, es literalmente un mensaje, es una persona que sale a dar un mensaje, en donde nos dicen de que sabemos que ahorita se han de estar sintiendo, pues, no, o sea, muy tristes, choqueados, o sea, con esta intriga de que no saben qué hacer respecto a estos temas, no sé, es algo muy, muy, muy cañón. Y pues literalmente yo me acuerdo que, o sea, se terminó la película y yo sí sentía la sala así con esta pesadez de que acabamos de ver, o sea, realmente eran pues cosas bastante fuertes. Y
Pues sí, es bastante doloroso y choqueante ver cómo también nuestro país juega un papel en todo esto, ¿no? O sea, hay una escena en donde pues pasan a unos niños por Tijuana, ciertos lugares, pues obviamente donde personas saben que van a poder consumir este tipo de actos terribles que ni siquiera los quiero mencionar, pero supongo que se han de estar imaginando de lo que estoy hablando. Y es súper doloroso ver cómo pues nuestro país juega también un papel en eso y pues bueno, muchos países de Latinoamérica. Y justamente quería hablar también acerca de que creo Disney y Netflix no han admitido como a esta película en sus plataformas y creo que también hay muchos países en Latinoamérica donde no dan fecha de estreno de la película. Colombia, Venezuela, Brasil, si mal no recuerdo. Y es súper duro ver cómo justamente los países en donde está lo medular de estas, pues, historias que nos cuentan en la película, nefando, o sea, justamente son los países que sienten este rechazo a hablar de esto, ¿no? Sienten pues sí, o sea, le voltean la cara a cosas que realmente están sucediendo en este momento, o sea, y no solamente en Latinoamérica, sino obviamente también en muchos países, Asia, todos estos países del Oriente, ¿no? O sea, hay muchísimos países, claro. Pero no sé, a mí me choqueó muchísimo como wow, ver todo lo que pasa y muchas veces hacemos, pues no sé, digo, claramente estamos tan metidos en nuestro día al día en el que un día de la nada, pues puede que no sea muy probable que me pare a pensar como todas las desgracias que están sucediendo en el mundo, puede que sí, puede que no, pero realmente es que muchas veces el ser humano está súper ajetreado como en, pues su día a día, ¿no? Entonces, no sé, para mí ver la película fue muy choqueante. Yo creo que ya lo dije como 1000 veces, pero es que de verdad, yo sí lloré, lo admito. Y es muy difícil que yo llore en las películas. Y yo, hablando, sí, es muy difícil que yo llore en las películas, pero de verdad es que fue bastante fuerte ver cómo hay escenas explícitas, pero que no te las pasan explícitamente, ¿sabes? Y eso a veces también es horrible porque pues te dejan toda la imaginación, pero desde un punto de partida tan horrible que no sé, es súper pues feo, ¿no? ¿Tú yo quiero saber de verdad cómo fue tu experiencia leyendo Nefando? O sea, horrible, punto. O sea, sí, o sea, quiero saber cómo digeriste todas estas escenas sabiendo que, pues son cosas que realmente, pues, Sí, pasan, ¿no? sí. O sea, al final no es ciencia ficción, no es algo que pasa en un mundo alternativo, estamos hablando de la realidad, ¿no? Yo la pasé muy mal, la verdad. O sea, me gustaba, pero la pasaba muy mal. Sí, claro, Era una claro. sensación extraña. Sí. La novela la tuve que dejar un tiempo. Ujú, No soy tan sensible en el tema de las novelas y de los libros, perdón, de las novelas y de las películas. ujú. Soy bastante abierto, me gusta, o sea, ver cualquier tipo de temáticas, Ujú, pero era muy fuerte, ujú. era muy fuerte. No quisiera describir, o sí. Bueno, hay una escena muy, muy triste donde el papá está grabando a los niños y pues está defecando y los niños van en busca de esto y él graba haciendo eso y son escenas demasiado fuertes. Sí, sí. Y es un tipo de fetiche, o sea, que es lo más turbio, ¿no? No es tanto como una... Bueno, cualquier cosa es turbia, ¿no? Desde cualquier punto. Pero es un fetiche, lo hace más, no sé, más enfermo, más enfermizo. Sí, claro. Y ahí yo paré. Y ahí dije, es demasiado, Basta. ya está. Lo dejé un tiempo porque me sentía muy mal. Es lo mismo, si te sientes con una pesadez, no lo dijeras del todo. Sí. Es difícil de tragar, ¿no? Sí, demasiado. Algo así me pasó justamente con Lolita. No sé si ya leíste Lolita. No, También, es curioso lo que pasa con Lolita porque tiene una prosa tan increíble. Nabokov tiene una manera de narrar las cosas tan sublime que dices, wow, el lenguaje, Dios mío, está precioso. Pero la temática es horrible. O sea, realmente Lolita, un libro de literalmente, pues, pedofilia, ¿no? O sea, está nuestro protagonista y nuestro narrador es justamente Humbert, que es un pedófilo que se enamora de una niña de 9 años y la ve transcurrir durante ya después sus años siguientes. Y también hay una escena en donde yo recuerdo que al principio no se me hizo tan difícil justamente porque te introduce como con esta prosa, este estilismo de embellecer las palabras, ¿no? Las situaciones, perdón, por medio de las palabras. Pero justamente hay una escena que nunca voy a olvidar también, que no, y yo, se traba. No lo explica tal cual, Humbert,
bueno, Nabokov juega mucho justamente con este tema de las palabras al momento de narrar, en donde no te narra algo tal cual, pero sabes lo que está sucediendo y justamente te deja como ese parámetro de decir, Dios mío, ¿es lo que me estoy imaginando o realmente estoy tan mal de la cabeza yo que me estoy imaginando, pero realmente pues sí está sucediendo, ¿no? Entonces hay una escena en donde Humbert Humbert toma las piernas de Lolita y Lolita está sentada en un sillón y toma sus piernas y con sus piernas empieza a masturbarse. Entonces, esa fue una escena, o sea, Lolita tiene creo en ese entonces 9 o 10 años, si mal no recuerdo. Entonces, pues sí, digo, fue súper difícil leer eso y también recuerdo que había partes en las que pues justamente tenía como que respirar y dejar el libro de ladito. Y me gusta saber que también pues te pasó a ti porque yo decía de que es muy difícil también que una novela a mí me haga como detenerme, digerir lo que estoy leyendo y no sé, o sea, en ese sentido, ¿no? Pero sí, justamente esa escena a mí me turbó muchísimo. Y pues bueno, más adelante también hay pues más escenas, pero recuerdo que esa en específico fue muy, muy difícil de leer. Y recuerdo que me causó algo muy parecido hay una escena en un libro, si mal no recuerdo, fue Los hornos de Hitler, en donde esta Olga, se llama la escritora, ella nos narra su experiencia en los campos, bueno, cómo fue toda su experiencia en este movimiento, en la Segunda Guerra Mundial, cómo ella estuvo en los campos de concentración, etcétera. Y recuerdo, espero no estarme equivocando del libro, pero recuerdo que hay una escena en donde ella platica que unos soldados de la SS abusaban de una bebé, o sea, pero varios soldados. Y recuerdo que también eso fue muy, muy duro de leer. En este caso no es ficción, en este caso fue pues algo que sí sucedió y no sé, o sea, ahí volvemos como a esta frase de como muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y una vez creo que también tocamos en una clase un tema acerca de qué nos provoca el saber cuando una obra o una película, etcétera, nos dice basado en hechos reales. Y es súper perturbador, o sea, no sé, caer en cuenta de cómo muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Está horrible. Y también, o sea, hablando del... Me dijiste que son temas reales. También la carga que tiene que sea un niño, ¿no? Lolita, o sea, podemos dejarlo obviar o no dejarlo obviar, pero que sea menos peso si es una persona mayor. Pero al ser un niño termina por complicarnos todo, ¿no? La interpretación y todo. En Nefando lo mismo, o sea, no solamente hay jóvenes de 7 años, hay niños de 8 meses, de 3 años, y es muy descriptiva. Aquí no te lo deja entre líneas, aquí te lo dice tal cual es. Y de verdad es demasiado feo, sobre todo porque tenemos una cultura de un niño, sobre todo en el siglo XXI, de un infantil, es un niño, son cosas infantiles, y que se toque a un niño de esa forma, o que se narre a un niño de esa forma, pues nos genera mucho conflicto. Sí, claro. Creo que ahí está más el centro del por qué no podemos seguir leyéndolo. Ahorita no lo he leído, pero me imagino que debe ser muy turbio. Y Nefando también. Sí. Wow. No, pues Nefando real, digo, pues ya vimos que sí, pero justamente está como esta también parte de que Lolita está como, Nabokov usa muchísimo por medio de las palabras, pues este embellecimiento de las situaciones y también por eso causó muchísima controversia en un momento, ¿no? De que cómo se le ocurre al escritor hacer que intentemos empatizar con el protagonista y bla, bla, ¿no? Y toda una polémica. Bueno, ya en su momento Nabokov salió a decir de qué momento, jamás fue mi intención, al contrario, mi intención es que volteemos a ver ese tipo de situaciones y pongamos de nuestra parte, o sea, un alto, ¿no? Voltear a ver todo esto que está pasando. Sí, o sea, la solución tampoco es ignorar las cosas. Sí, claro. Mejor sí, hablar de ellas, o sea, voltear el foco. Y justamente la película yo siento que logró eso bastante bien. Ahorita todo el mundo está hablando de ella, digo. Somos claro ejemplo de eso, ¿no? Pero sí, o sea, realmente creo que están haciendo un buen foco y este chavo justamente, señor, que sale al final de la película diciendo como su speech, pidiéndole a las personas literalmente, o sea, dijo, descarguen este QR, o sea, ya hay boletos gratis, sigan viendo la película, o sea, literalmente regalaron boletos para que las personas vayan a ver la película y estén hablando de, pues, de estas cosas, ¿no? O sea, que no dejemos esto simplemente ahí, o sea, y obviamente ese trabajo
yo me pongo a pensar que obviamente, o sea, las personas dirán, ¿cómo nuestro dinero pueden ayudar? Claro que el dinero puede ayudar en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque, pues, los policías no se costean solos, claro, o sea, y yo, como si supiera de todos estos temas, no sé claramente de estos temas, pero pues obviamente a través de la película puedo darme una idea de que obviamente una persona que tiene una familia en otro país, pero que puede ir a ayudar pues, a un país latinoamericano, claramente se va a sostener de algún lado, ¿no? Y también todos estos cuerpos policíacos y pues todas estas, pues no sé, grupos que se dediquen a toda esta línea de situaciones, pues no sé, a mí se me hace increíble cómo hay personas que tienen el poder y lo utilizan como para este tipo pues sí, de difusión pues de temas para que la gente pues apoye, no sé, yo de verdad estoy bastante choqueada con la peli. Pero ya casi para terminar y no seguirlos abrumando con todas estas cosas turbias. Bueno, sí, vamos a seguir hablando de cosas turbias, pero ya casi vamos a acabar. Solamente quiero como hablar acerca de nuestros procesos creativos, porque creo que en la licenciatura algo que me encanta, bueno, muchas cosas me encantan de la licenciatura, me imagino que a ti igual, es que nos retan, o sea, la verdad nos retan muchísimas veces a escribir, y sí, a cosas que real ni siquiera te imaginas tú que pudieras llegar a escribir o a pensar, llevar al papel, ¿no? Entonces yo quiero hablar acerca de tus procesos creativos, como de la germinación de ideas sobre este tipo de temas tan fuertes, con tanto peso, y pues no sé, también el miedo o vergüenza, justamente digo, ahorita fue un ejemplo súper claro, ¿no? A veces del decir en voz alta las cosas que vimos, que leímos, es como, no sé si puedas decir esto en Sí, público. Entonces, no sé, me gustaría hablar acerca como el miedo, la vergüenza de escribir sobre este tema y pues tu experiencia de llevarlo al papel. Igual si quieres, empieza tú porque yo ya hablé demasiado No, y no, ya no. lo voy Bueno, en la carrera es lo mismo, o sea, nos han retado a escribir cosas que tal vez ni siquiera sentimos, o sea, que ni siquiera pensamos o nos Sí. ponemos a pensar, pero que tienen que salir, Ujú. tienen que germinarse. Yo hace unos semestres escribí sobre la frontera, leí Valeria Luiselli, que es Los niños Niños perdidos. Perdidos, ajá, y hablan sobre Sí. los niños cómo toman pastillas anticonceptivas cuando van a cruzar porque saben que van a ser. Am, entonces, Basta. sí, Qué horror. hice una serie de poemas de la frontera y me sentí muy mal. Sobre todo porque, a ver, nosotros no somos los dañados, son otras personas y hablar de las situaciones de otras personas es muy Delicado. pesado. Sí, Sí, claro. no sabes cómo llegar, no sabes cómo tocarlo, Ujú. no sabes si vas a dañar a más personas. Ujú. Y creo que es ese miedo. Sobre todo me daba más el miedo de reconocimiento. El de la escritura, la verdad es que es como, pues, estoy soltando ideas y todo este rollo, pero que las personas supieran lo que estaba escribiendo es muy Sí. pesado. Sí, 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 sí. sí. Y me imagino que, o sea, llevarlo al papel es difícil, pero ahora publicarlo y que las personas sepan. Lean También, lo que el escribiste. miedo a la etiqueta también me da mucho miedo. Sí. Sí, La cancelación. Te la cancelaron. cancelación. Cancelado. Sí, o sea, que, por ejemplo, Mónica Ojeda, Ujú. lamentablemente no sabemos qué va a hacer más adelante, pero ya la tenemos como etiquetada como la escritora que habla de niños o de violaciones o de incesto. Y salir de eso es muy difícil. No sé, Ujú. como escritor debe ser muy complicado. Sí, 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 claro. sí. Uy, no, está cañón. Yo también recuerdo, no sé si escribiste ese texto para literatura mexicana actual. Ah, el de los poemas. El de con Valeria Luiselli, de Los Niños Perdidos. Sí, ¿Sí? sí, sí. Justamente yo también en esa clase fue que medio ahí toqué un tema. Mm, no, no, sí, no, sí fue en esa. Fue justamente también cuando vivimos Tierra Americana, ¿no? Ah, Tierra Americana. Sí. Entonces sí fue en esa materia. En esa materia yo también hice un poemario. Recuerdo que el primero que hice fue justamente la temática que tenía era como la voz narrativa, el ente poético. Era una chava de color y yo quería hacer como este foco justamente hacia el racismo, ¿no? Y probablemente ahorita ya te esté refrescando de memoria. Y recuerdo que también fue muy difícil germinar este poema porque yo decía, es que no quiero caer justamente en esa línea es tan delgada en el que se siente como, pues, o sea, no es apropiación cultural, pero quiero usarlo como de ejemplo, porque pues te estás apropiando de algo y de alguien que no eres tú, aunque realmente pues, este ente poético no existe, pero realmente te estás dirigiendo a un grupo de personas también que pues, no sé, es delicado. Pero también en este poema, el ente poético, la voz poética, habla acerca de cómo un hombre, pues la seduce, un hombre de color blanco, este,
Y al final, en la segunda parte del poema, el primero era como muy descriptivo, ¿no? O sea, pasó esto y me habló de esta manera y bla, bla, bla. Y ya la última parte era como, no recuerdo si 2 o 3 o 4 versos en donde literalmente hablaba acerca de cómo este chavo, este señor, lo que sea, este, pues la violaba, ¿no? Abusaba de ella y habló acerca de cómo yo quería causar justamente un impacto pues en los que me estaban leyendo, que iban a ser ustedes, en donde después de una descripción como tan grande, al final era como, ah, bueno, pero pasó esto. Y literalmente esos versos solamente describían cómo la chava sentía el chorro caliente de su sangre. Sí, sí, Porque pues obviamente este fue bastante horrible y violento, ¿no? Entonces recuerdo que fue muy difícil también para mí llegar como a ese punto y lo reestructuré muchas veces y Fer me ayudó, de hecho, porque yo le decía, es que no sé, se me hizo muy, muy difícil también. Pero tú también dijiste acerca como esto de que estás hablando pues también de otras personas y situaciones que están viviendo otras personas y quiero volver a ello también, porque es difícil, o sea, escribir sobre algo que yo, gracias a Dios, no viví. Sí. Es difícil adentrarse en un mundo en lo que alguien más sí vivió y hablar de un tema así de delicado es bastante difícil. Sí. Y aunque, o sea, aunque lo hayas vivido, aún así sigue siendo muy complejo, o sea, porque, o sea, hablando de la cultura, tú puedes ser parte de una cultura, podemos ser mexicanos, y aún así va a ser difícil hablar de las cosas que suceden en México, porque no vamos a tener tampoco la certeza de que estamos conscientes de todo lo que está sucediendo. Entonces, es demasiado difícil. Sí. Hablar de estos temas resulta muy complejo y tienes que darle muchas vueltas, tienes que hacer muchos círculos. Y no solamente en la escritura, o sea, también en el tema de la lectura y en el análisis, ¿cómo analizas Nefando? O sea, ¿es un buen libro, no es un buen libro? Oye, sí, eso me encanta, desde qué postura y qué análisis le vas a dar, ¿no? Y cómo te impacta, y cómo va a impactar a cada persona diferente en el mundo. Claramente no va a tener las mismas pues, percepciones que nosotros, tal vez, ¿no? Sí. Es un rollote, es darle vueltas a todo. Bueno, yo estoy haciendo mi tesis de Nefando y es demasiado complicado. Porque pues, tienes que darle la vuelta al lado moral o al inmoral, o si la literatura es completamente moral. Ya cada quien creo que toma su camino. Ese es un tema súper interesante, ¿eh? Después, y yo, guárdenlo para el siguiente episodio. Pero bueno, ahora sí, ya para ya concluir, pues bueno, sé que fue un tema bastante denso, fuerte. Te digo, usualmente no le doy este tipo como de sabor a los episodios, pero soporten. O sea, no, realmente quería hablar de esto, porque la película me impactó muchísimo y no quería dejar pasar como esta sensación. Literalmente yo tenía como varios episodios planeados, los tuve que recorrer porque realmente quería hablar de esto. Y fue un match súper impresionante el saber que yo traía el tema en la cabeza y luego tú hablaste de Mónica Ojeda y luego vi la película y fue como, no sé, todo se acomodó. Y pues bueno, en conclusión, son temas fuertes, son temas que tristemente pasan, vivimos en el día a día y los vemos pues muchísimas veces. Justamente también tú lo dijiste, el arte. Bueno, dijiste la literatura trata de reflejar muchas veces o de hablar de este tipo de temas, pero el arte en general, el cine, la pintura, bueno, la literatura, mil y un cosas. Pero pues no sé si tú quieras agregar algo ya para despedirnos de este tema tan turbio y triste. Sí, yo lo único que quería decir es que tampoco nos limitemos. Se tiene que hablar, se tiene que difundir. Sé que son temas complicados, pero muchas veces tenemos que ignorar el elefante en la habitación. Tenemos que fijarnos más en lo turbio, tenemos que escarbar y buscar. En la tierra hay muchas cosas turbias. Sí, qué buena metáfora, ¿eh? Pues sí, entonces dejen de ver al elefante. No, pero sí, me encanta. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, por, pues, digo, compartirnos un cachito de algo que estás ahorita trabajando, que está interesantísimo. Felicidades, ya te lo he dicho, pero felicidades otra vez. Y pues, chicos, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí. Espero que no se vayan con un mal sabor de boca del episodio. Y pues nada, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.